oramos para que Dios nos abra el entendimiento y podamos conectarnos en el Espíritu con Dios. Como dice la Biblia, Él anhela que seamos uno. Cuando Jesús oraba, una de las oraciones más significativas de Jesús, después del Padre Nuestro, obviamente, fue en Juan 17. Él pedía que todos fuéramos uno con Él. Y hoy vamos a tocar una reflexión muy, muy bonita en la vida de una mujer que se llamó Rahab la ramera. En Hebreos 11:31, la Biblia dice de Rahab, dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. En esta vida de Rahab, ella conoce a Dios por la fe, y hoy vamos a ver cuál fue el proceso de fe de Rahab. Y este es un mensaje para todas aquellas personas que de alguna manera se han sentido o se sienten rechazados. Algunos piensan que Dios no los puede aceptar porque han pecado mucho y porque ellos mismos no se pueden perdonar, porque han cometido errores en la vida. Sin embargo, en la vida de Rahab, Dios muestra su amor y su ternura, su compasión para con esta mujer. En Hebreos 11 dice que ella era una ramera. Y esta historia de Rahab se da en el contexto de Josué, cuando él va a tomar la ciudad de Jericó. Ya habíamos visto en la historia de Josué que la ciudad de Jericó era una ciudad amurallada. Y Rahab vivía en la parte alta de esta ciudad. Y aquí vemos algunos aspectos importantes que le permitieron a Rahab transformar su vida. Dios desea transformar nuestra vida. ¿Y cómo desea transformarla? Él desea incrustar en nosotros el carácter de Jesús. Porque cuando Dios nos creó con sus manos, creó al hombre, a la mujer, la sacó de la costilla del hombre, Dios incrustó en esa primera pareja el carácter de Dios. Luego, ya muchos sabemos la historia que a través del pecado de Adán y de Eva, esa personalidad de Dios se distorsiona en nuestra vida. Y entra el pecado a toda la raza humana. Pero así como el pecado entra a la raza humana por un hombre, así por un hombre también entra la vida y la salvación. Entonces, todo ser en esta tierra que desea ser transformado necesita reconocer a Jesús como el Señor de su vida. Y Rahab pudo tener este encuentro con Dios y pudo ser salva, a pesar de que en el recorrido de su vida ella había sido una prostituta. Y no solo eso, hoy vamos a ver cómo Dios santificó su descendencia. Así te va a pasar a ti, con tus hijos. Hoy, yo creo que muchos hijos que te han dado la espalda, a ti, amigo que me escuchas y hermano que me escuchas, ellos van a volverse a Dios y también van a volverse a ti. Muchos que han sufrido por sus hijos y su descendencia. Hoy vamos a ver cómo Dios hizo y cómo Dios operó en la vida de Rahab, no solo para ganar su vida, sino para ganar a su familia y a todos los que venían después en la posteridad, en las generaciones futuras. Una de las primeras cosas para la transformación de una persona es el carácter de Dios. La Biblia dice en Romanos 12:11 que Dios no hace acepción de personas. Eso sí son buenas noticias. Nosotros los seres humanos sí hacemos acepción de personas. Muchas veces nosotros nos inclinamos por agradar de pronto a las personas que más nos caen bien. Dios no es así.
Dios, dice la Biblia, que es un Dios que a todos los seres humanos desea lo mejor, desea salvarlos. En Juan capítulo 10 dice la Biblia que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Matar tu felicidad, destruir tu hogar, tu salud. Pero Jesús vino a darle al hombre vida y vida en abundancia. Entonces, Dios no hace acepción de personas, pero cuando Él hace al hombre, lo hace un diseño en su mente, que luego establece en el hombre y en la mujer un diseño perfecto. Y le dio al hombre órganos, le dio funcionalidad a cada uno de sus sistemas para que fuéramos lo que somos hoy en día. Pero a pesar de eso, el hombre pervirtió el diseño original con el pecado. El pecado pervierte, desdibuja la imagen de Dios en nosotros, lo distorsiona hasta el día de hoy, en el cual, a medida que ha pasado los tiempos, el hombre se ha alejado más y más de Dios y se ha pervertido más y más en el pecado y detrás de sus instintos y de lo que él cree que es bueno y es felicidad para él. Sin embargo, Dios nos demuestra que Él acepta a todas sus criaturas, pero lo único que no tolera es el pecado. Dios aceptó a Rahab, la amó, así como te ama a ti y me ama a mí. Lo que no tolera es el pecado. ¿Y por qué no tolera el pecado? Porque Él sabe que el pecado es un virus letal. Noten ustedes, el pecado no es nada comparado con el virus que estamos viviendo hoy en día. Y noten ustedes cómo, para que las personas no se contaminen, cómo tienen que aislarse. Así también es el pecado. Cuando Dios nos llama, Él prácticamente nos llama a tener un aislamiento del pecado. No de las personas, pero sí del pecado. Para que el pecado no nos contamine. Por eso Él nos trae a la iglesia. La palabra iglesia viene de un griego que es eclesia, que significa los que son llamados de afuera, del mundo, hacia Dios. Y la palabra santo, cuando Él nos llama a la iglesia, es para santificarnos. La palabra santo es también de una palabra que significa apartado de, apartado para. Dios nos aparta. Fue lo que pasó con Noé en el arca. Él lo cogió y lo apartó. Y quiso apartar a todos los seres humanos de ese momento, pero ellos no oyeron el mensaje de Dios. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Dios te acepta a ti y a mí como somos, pero Él no tolera el pecado porque es un virus letal que va a pervertir su imagen en nosotros. Por eso, cuando Dios llama al hombre, el trabajo que Él va a hacer de transformación solo es posible si el hombre desea abandonar su pecado. Él dice: te pongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú escoges cuál vas a tomar. Él no obliga a nosotros a tomar el camino que Él quiere. Él nos pone las opciones para que nosotros tomemos la decisión. Tú que me estás escuchando, quizás todavía no has tomado la decisión por Dios, pero Dios te la está ofreciendo en esta tarde. Tú decides si la tomas o la sigues. Él no te va a obligar, ni va a dejar de amarte menos, ni el sol va a dejar de salir sobre tu vida y sobre tu casa, porque hoy no aceptes su plan de salvación. La Biblia dice que Dios es tan bueno que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él sabe bendecir misericordia a los que le siguen y a los que no le siguen. Todos son beneficiados de la creación y de todo lo que Él nos ofrece. Entonces, vemos este primer paso para que la vida de Rahab fuera transformada y que tú puedas ser transformado y que yo cada día más pueda ser mejor. Es la esperanza que tenemos en un Dios que nos ama, pero que nos disciplina. Como dice la Biblia en Hebreos, que el buen padre que ama a su hijo lo disciplina y aún lo corrige, lo castiga, lo corrige para que coja el camino correcto,
para enderezar su camino. Yo no creo que ninguno de los padres que me escuchan van a permitir que su hijo esté haciendo algo que les va a hacer daño y no lo corrija. Entonces no sería un buen padre. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina y lo instruye. Rahab era una ramera y Dios en este momento tenía un plan con ella. Ella podía decidir quedarse allí en Jericó o seguir a Dios y a esas personas que iban a entrar a esa ciudad. Entonces, el segundo elemento importante es que Dios se revela a esas personas que ya Dios ha visto que su corazón está sensible a su presencia. ¿Y cómo Dios preparó el corazón de Rahab? Muy sencillo. Dios lo preparó a través de sus maravillosas obras. Cuando Dios hace un milagro en alguien, hace un portento, transforma una vida, a un drogadicto, a un artista que se convierte. Ese testimonio poderoso es escuchado por personas, por las personas a las cuales tú y yo tenemos que anunciarles esos testimonios. Cuando las personas escuchan ese testimonio, dentro de ellas opera un toque divino de fe. Y esa es la materia prima, el primer ingrediente para que una persona sea salva. Por eso no podemos dejar pasar por alto los testimonios que Dios hace en nosotros. Allí en ese chat, en la medida en que vamos conectándonos, vamos dándole la gloria a Dios por algo que nos ha enseñado, por algo en nuestra vida. Dar a conocer nuestros testimonios de conversión es importante. Entonces Dios se revela a través de Rahab con sus poderosos testimonios. ¿Qué pasó? Pasó que Rahab había escuchado que el ejército de Josué venía siendo respaldado por un Dios de poder que le había dado la victoria ante varios reyes y en otras ciudades. Y cuando ella escucha hablar de ese Dios poderoso, de esos testimonios y de esas maravillas, ella reconoce que ese Dios maravilloso es el verdadero y único Dios. Amado hermano que me escuchas, una de las señales de que la Biblia es verdadera y que Dios y que Jesús resucitó de los muertos es que esta palabra ha transformado a través de las generaciones a miles y miles de personas. En el mundo no existe un libro en el cual se dé testimonio de que cambia vidas como lo es la Biblia. Otra de las señales que Jesús es el Mesías y que resucitó es que todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento se han cumplido casi todas. Que él iba a nacer de una virgen, que iba a resucitar de los muertos, cómo iba a ser su sufrimiento, el siervo sufriente, el Mesías Jesús. Entonces, a través de las generaciones, Dios ha tocado millones y millones de gente con el poder transformador de su palabra. Ha sido esta palabra la que ha tocado la vida de las personas. Ha sido el testimonio de su poder y de su maravilla. Y mucha gente hoy conocerá a Dios cuando tú cuentes las maravillas que Dios ha hecho. En 1 Corintios 16:9, la palabra de Dios dice: cantad a Él, cantadle salmo y hablad de sus maravillas. Debemos cantar y contar de sus poderosos hechos, mi querido hermano. No sé cuántos hoy le pueden dar la gloria a Dios por eso. No te quedes callado. No te quedes callado, porque Dios ha hecho, todos los días hace nuevas cosas. Todos los días el Señor se revela a sus hijos. Él se revela a su pueblo. Y Él hace maravillas. Cuando Rahab escuchó de las maravillas que Dios había hecho, entonces Él hizo eso grande, la tocó en su interior.
y se reveló a su espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Eso también Dios hace con nosotros. Cuando alguien nos comparte la palabra de Dios, nos da su testimonio, cómo llegó a los pies de Dios, entonces parece que se quitara un velo de nuestra vida. En segunda de Corintios 4:4, la Biblia dice que el Dios de este mundo es Satanás. Lo dice la Escritura en segunda de Corintios 4:4. Debes buscarla ahí donde estás para que tú mismo mires lo que dice la Biblia. Dice, el Dios de este mundo le ha cegado el entendimiento para que a la gente, para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Al enemigo no le conviene que este Evangelio llegue a la gente, porque este Evangelio, cuando llega a la gente, se restaura la imagen de Dios en las personas. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo y en todas las generaciones con su palabra. Amén. Entonces, esta fue una de las cosas muy grandes que ayudó en el proceso de transformación de Rahab. Su salvación fue por fe. Algunas personas dicen que fue por obras. ¿Por qué? Porque cuando estos hombres, ella haya oído hablar del ejército de Josué, y cuando Josué quiere entrar a la ciudad, él infiltra 2 espías a la ciudad amurallada llamada Jericó, y le dice a los espías que de una manera muy escondida vayan a la casa de la ramera. De toda la gente de Jericó pudieron llegar a cualquier parte, pero Dios escogió fue a ella, porque ya ella había abierto su corazón a Dios cuando escuchó hablar del Dios viviente, del creador del cielo y de la tierra. Y esta mujer, cuando los espías llegaron a su casa, ella no dudó en esconderlo. Y cuando el rey de Jericó mandó personas de su ejército a buscarlos, ella les dijo que no estaban allí. Y ella los escondió allí y les dijo que solamente quería algo. Ella quería salvarse y quería salvar a su familia. Ese era lo que ella anhelaba. Vamos a leer un momentico en Josué. En Josué 2, del 12 al 13. Vamos a leer primero del 12 al 13. En Josué 2 está la historia de Rahab. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos, hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella deseaba la salvación, hermano. Desear la salvación es lo más grande. No, en ese momento, no solamente de esa destrucción que iba a haber en Jericó, sino la salvación de su alma. La salvación es uno de los acontecimientos más grandes que pueden acontecer en una persona, que pueden suceder en una persona. Tener ese encuentro con Cristo y salvar esa alma, restaurar esa imagen del Dios viviente en nosotros, que Dios esculpa la imagen de su Hijo en nosotros, porque eso se perdió con el pecado del hombre. Entonces, en el verso 18 y 19 de Josué 2, dice: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia. Nunca te olvides, mi querido amigo, hermano que me escucha, Dios es un Dios de familias. Amén. Cuando Dios vio a la ramera Rahab, no solamente la vio a ella vio a toda su casa y vio a todos sus descendientes. Porque Rahab luego, después que haber entregado su vida a Dios, ella se fue con los espías y dejó todo su pecado. Y ella luego
se casó con un hombre llamado Salmón. Salmón engendró a un gran hombre de Dios llamado Booz. Y de ahí, de esa descendencia, llegó Ruth. Y de ahí llegó el gran rey David. Lo cual me dice la palabra que Dios es un Dios que santifica a tus descendientes. Por eso dice la palabra también en el Salmo 112, que el hombre que teme a Jehová, su descendencia será poderosa en la tierra. Dios es un Dios de descendientes, de tus hijos. Y Rahab, siendo una ramera en su línea, en su descendencia, tuvo a reyes como David, Salomón. Pero sobre todo, de esa línea genealógica nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas personas dicen que fue por esa obra que ella hizo, de haber escondido. Pero acuérdense que los espías le dijeron que cuando se destruyera la ciudad, ella debía colocar en su ventana esa señal, color rojo, color grana. No es ninguna coincidencia que es el mismo color que pusieron los hijos de Israel en las puertas cuando el ángel de la muerte pasó esa noche y los primogénitos del faraón comenzaron a morir. Hermano, ese color rojo está a lo largo y ancho de la Biblia, porque es la señal profética de la sangre de Cristo. Entonces, la salvación de Rahab no fue por la obra que hizo, fue porque ya Dios la había tocado por la fe. Porque el Señor dice en Efesios 2, 8 y 9, nos queda claro algo, un verso muy importante en la teología de la Biblia de la salvación. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación del hombre, hermano, es por la fe. Rahab fue salva porque Dios se reveló a ella a través de las grandes obras y maravillas que ya él había venido haciendo. Y cuando los espías llegaron a pedirle ayuda, ella sabía que le iba a servir al Dios viviente. Porque cuando alguien recibe a un siervo de Dios en su casa, no está recibiendo a un hombre, está recibiendo a Dios. Cuando ella recibió a los espías, fue a Dios, porque ellos iban en nombre del Dios viviente. Entonces la palabra de Dios dice que es por gracia que somos salvos. Ya Dios la había mirado y había enviado a su casa para que estos hombres pudieran allí refugiarse. Además dice la Biblia que somos hechura suya para buenas obras. El hombre nació para hacer buenas obras. La salvación no es por buenas obras, pero una vez que somos salvos, las buenas obras deben abundar en nosotros. Porque en Efesios 2, del 10 dice, somos hechura suya para buenas obras. Ese es algo natural del hombre, el hacer buenas obras. Entonces, si ella hubiera cogido a estos hombres y los hubiera escondido, pero no hubiera puesto el cordón de grana, el cordón rojo, ella no se hubiera salvado esa vez, no se hubiera salvado, porque ese cordón estaba anunciando, era la redención que nosotros por la gracia del Mesías que murió en la cruz hemos tenido. Esas son señales proféticas, hermano, en la Biblia. Dice la Biblia de ella misma que es la palabra profética más segura. La palabra, si tú quieres saber algo del presente, del pasado, del futuro, la palabra de Dios es lo más segura. Ni siquiera que se te aparezca un ángel del cielo podrás creerle, porque la ley fundamental, la verdad se encuentra en la Escritura. Si un profeta de Dios te dice algo, todo tiene que estar conforme a la Escritura. La profecía que hoy dan algunas personas debe ser para tres cosas fundamentales. Una, para edificar, para llevar personas a la salvación. Por eso esta palabra de fe, al ser predicada,
es una palabra profética y la persona que la predica es un profeta que anuncia la palabra profética de Dios. Y debe ser para salvación, para consuelo, para edificación y para exhortar, para que las personas corrijan su camino y enderecen su vida. Para eso es la palabra profética. Muchas veces mal usada en muchos contextos y abusada también. Cuando una persona está soltera en la iglesia, a veces le han dado una profecía. No, que este va a ser el esposo tuyo. Y han casado gente. Yo he podido ver eso. Casado gente que no son pareja por una profecía mal dada. O que vas a tener esto o lo otro. La profecía es para edificar, hermanos. Así lo dice la Biblia. Para consolar. Pero sobre todo yo creo que es para que el hombre enderece su camino. Para que la gente de la iglesia que está fría se caliente en Dios. Para que la gente que no está haciendo la tarea, la obra de Dios, se anime, cobre ánimo, cobre fuerza, cobre fe. Para esto es que se predica la palabra de Dios. Y para que los que no conocen a Dios abran su corazón a la salvación del Mesías Jesús. Finalmente, para concluir, quiero decirte que la vida de Rahab nos invita a tener una fe dinámica. La fe dinámica es una fe que da frutos. Mire que ella desde el primer instante comenzó a dar frutos para Dios. No es una fe que se estaciona. Hoy vemos muchas veces en la iglesia que las personas se convierten y van a ocupar una silla más en la iglesia. En este tiempo Dios nos llama a una fe más dinámica, a una fe en la cual estemos al tanto, alertas, donde todo lo más bonito de la obra de Dios es que hay trabajo para todo el mundo. Para los jóvenes hay mucho trabajo. Las multitudes jóvenes se están perdiendo sin Dios. Hay trabajo para los adultos, a las parejas, para ganar parejas, los solteros para ganar solteros, los adultos mayores para orar, para interceder, para aconsejar, para enseñar a los más jóvenes el camino y la palabra de Dios. La fe que nos invita a Rahab es una fe dinámica. Como dice la Biblia en Juan en el capítulo 15, donde dice que el Señor Jesús es la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quemado y echado al fuego. Entonces Dios nos permite tener esa fe verdadera, esa fe grande, esa fe que da frutos, una fe dinámica. Quiero también animarte que como Rahab podamos despojarnos. Notas tú que ella vivió en una ciudad por toda su vida, en Jericó. Allí tenía un oficio que era ser ramera. Pero la salvación le demandaba dejar todo atrás. Y ella no se puso a dudar. Ella tomó una decisión rápida que le costó la vida y la salvación. Y a su descendencia le abrió un camino grande de salvación a través de todos los reyes que fueron sus descendientes y el gran Jesús, el Mesías. Ella no dudó, tuvo una fe decidida. Cuando nosotros estábamos en el mundo, no pensábamos tanto las cosas del pecado. Nadie oraba para decir, voy a orar para ver si es la voluntad de Dios que yo peque. En cambio, para tomar decisiones en Dios nos duramos mucho tiempo. Pasan años y siempre estamos dudando. Hermano, no es tiempo de dudar. La llegada del Mesías está cerca. Todas las señales están dadas. Además de eso, se acerca un nuevo orden mundial. Cuidemos nuestra familia con la palabra. Pastoremos nuestra casa. Acaban de convocar una reunión mundial donde el orden mundial va a cambiar y donde el énfasis van a ser los niños. Ojo con los niños, padre de familia. No te des el lujo de que otro eduque a tu hijo.
Tu fe tiene que ser dinámica. No puedes tomar decisiones después de tiempo. Tienes que levantar el cerco de tu casa pronto, porque las nuevas generaciones de niños van a ser manipulados en su mente a través de la tecnología, a través de los robots, de la robótica y de fascinaciones diabólicas que van a venir en las películas, los juegos que ellos ven, los muñequitos que ellos ven, de una manera mayor, en la alimentación. La mente de los niños ya ha comenzado a ser manipulada hace mucho tiempo, pero de aquí a poco la educación tendrá nuevas cosas. Yo quiero que meditemos un momento en esta cita. En 2 de Pedro 3:9 dice la Biblia que a través del testimonio de la vida de Rahab, nosotros podemos también ver esta promesa. En 2 de Pedro 3:9 el Señor dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mire Dios, qué hermoso. Él es paciente con nosotros. Si nosotros fuéramos Dios, ya hace rato hubiéramos destruido esta tierra con fuego, con mar y por aire. Sin embargo, dice el Señor, la Biblia dice que Dios es tan hermoso y tan paciente con esta generación que no lo honra, que ha tardado la promesa de su llegada con tal de que las personas procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. Es decir, que no podemos decir que se está tardando, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hijo de Dios, si Dios no quiere que nadie perezca, tú y yo tampoco debemos desear ni querer que ninguno perezca. Si Dios ama a la humanidad a pesar del pecado, nosotros también estamos llamados a amar a la gente a pesar de los errores, de la ceguera espiritual, y trabajar con Dios. ¿Para qué? Para que la obra del Señor siga adelante. Amado hermano, Dios nos dé la gracia a nosotros de tener esa fe dinámica de Rahab y que demos muchos testimonios de su maravilla. Hay un salmo que dice: has aumentado, Señor, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo hablare de ellas, no tendría tiempo para contarlas todas. Son muchos los maravillas. Comienza a dar testimonio a través de tus videos. Cuenta tu testimonio, cómo te convertiste. Escribe tu testimonio y pásaselo a las personas de tus contactos en tus Facebook. Las 1000 y pico de gente que tienes allí en tu perfil. Hermano, pero no podemos tener una fe allí sentada en la comodidad de nuestra cama, más que todo en estos tiempos. No, Dios quiere que seamos gente dinámica. Hoy, hermano, vamos a orar. Yo quiero que oremos y demos acciones de gracias.